Al Partido Verde, pues el partido no tuvo la capacidad de escuchar o nunca generó los espacios de escucha. Y no era la primera vez que me pasaba, ya era la segunda vez que me pasaba. Estamos hablando del señor Luis Carlos Leal, ex superintendente de salud y hoy candidato al Senado de la República por el Frente Amplio Unitario. Señor Luis Carlos, bienvenido de nuevo al Tercer Canal. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Julián, Daniel, Marisa, muchas gracias por la invitación. A toda la audiencia de Tercer Canal un saludo muy especial. Y no, pues muchas gracias a ustedes por tenerme la oportunidad de nuevamente estar aquí conversando con la gente. Bueno, señor Luis Carlos, veníamos hablando de esa novela que en verdad ha hecho entretenida esta candidatura presidencial. ¿Usted cómo ha visto esto de Cabal, del Centro Democrático y esa implosión controlada que se descontroló un poquito, ¿no? Bueno, es bastante complicado. Yo sí creo que hay una de las cosas que nos ha afectado mucho a la democracia en el país, y es creo que esa falta precisamente de poder reconocer que los partidos deberían funcionar como unas escuelas de pensamiento y no como unas escuelas de poder. Y lamentablemente así se ha convertido en muchos partidos. Y yo tuve la experiencia de estar en uno donde precisamente pasaba eso. Era únicamente unos poderes pequeños concentrados que lo que definían era un comité de avales donde quien manda más, donde quien pone más cartas sobre la mesa y no sobre cómo realmente deberíamos empezar a pensarnos como sociedad y cómo avanzar, que es lo triste muchas veces del debate y lo que lamentablemente a veces la oposición termina siempre haciendo, y es que uno escucha los debates y realmente más allá del insulto no hay como una propuesta seria, una construcción, algo que uno diga, hey, está bien pensar diferente, pero propongamos ideas, está bien, chévere. ¿Y usted cree que va a aterrizar con Abelardo? Uy, no sé, ya sería muy, no sé, está complejo. De pronto, ¿quién quita? ¿Cómo crees que afecta esto el panorama de las elecciones al Congreso? Que a la final, pues, tú estás allí como en esta contienda. ¿Crees que tiene un impacto sobre cómo se va a reconfigurar sí, como el tema legislativo, las elecciones que se vienen ya en unas semanas? Yo creo que el tema legislativo va a estar muy interesante, y yo siento que la población colombiana ha tenido un cambio muy importante, sobre todo en las formas como se están comunicando, cómo nos estamos informando. Hay medios de comunicación como ustedes que permiten precisamente una opinión mucho más abierta, más libre, más transparente. Las redes sociales también han hecho que esto se facilite y permite pues que muchas otras personas hoy podamos tener la oportunidad de tener un diálogo mucho más cercano con la gente, de verificar o de evidenciar lo que también hemos venido haciendo en distintos espacios, y eso se siente cuando uno viaja a los territorios, cuando uno escucha a las personas que ya no son tan entregadas a lo tradicional que ha venido manejando nuestro país, y creo que estamos buscando espacios más alternativos, y yo creo que el Congreso de la República lo va a reflejar. Además que el Congreso actual también ha demostrado una falta de compromiso en los debates serios que la gente necesita escuchar, y pongo el ejemplo, el debate de la reforma de la salud, y cuando eso pasa, pues obviamente el cansancio o la fatiga frente a lo que puede ser un Congreso que no avanza, pues también se refleja en las urnas, o se debería haber reflejado, o es lo que esperamos que pase. Frente a eso, que nos cuentes un poco qué es el Frente Amplio Unitario, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a hablar de los partidos como que han tomado fuerza en estos últimos años. Centro Democrático lo estábamos hablando ahorita, Pacto Histórico, los partidos tradicionales, incluso el Partido Verde que ha venido a menos justamente por lo que tú decías. Pero ¿qué es el Frente Amplio Unitario? ¿De dónde nace? ¿Qué se están planteando en este momento? Y cómo ideológicamente también cómo se ubican. Sí, claro. Bueno, el Frente Amplio Unitario es una coalición de 5 partidos que decidimos desde las fuerzas o desde las ideas del progresismo unirnos también a continuar llevando las banderas de lo que el progresismo significa para los territorios en el país, donde hay personas que estamos desde distintas orillas con distintas causas. Es una lista abierta que también estará acompañando la consulta del Pacto Amplio para la Presidencia de la República, y que pues tienen distintos sectores representados. Hay sectores de trabajadores, sectores de empresarios, hay sectores de la salud, está el sector también cultural. Mejor dicho, hay distintas representaciones de distintas comunidades y gremios que nos encontramos allí todos unidos y unidas por unas causas en particular, que es mantener también apoyando el progresismo. Yo creo que el Congreso de la República se tiene que enriquecer de distintos puntos de vista y de distintos elementos. Esta lista progresista, igual que la lista del pacto, es una lista que en nuestro caso es abierta y pues permitirá un voto preferente, y pues que bastantes sectores también se manifiesten en el apoyo a sus causas. Y frente a eso, o sea, ¿qué diferencia el pacto del Frente Amplio Unitario, por ejemplo? O sea, si yo soy un votante de izquierda y quiero darle un apoyo al gobierno, o simplemente quiero darle un apoyo al progresismo en general, ¿por qué debería pensar en el Frente Amplio, ya que hay una lista tan consolidada en el pacto? Pues yo creo que la diferencia en estos momentos es entre una lista abierta y una lista cerrada.
Sí, es lo que tenemos en estos momentos. Entonces de pronto hay personas que dicen, no, específicamente a mí me motiva y pasa porque por lo menos está una persona que representa el sector sindical del país. Entonces yo quiero seguir apoyando esto, o está representantes de FECODE, de los maestros, o estamos personas que hemos trabajado por la salud. Entonces hay personas que muy desde la lucha sectorial dicen específicamente mi causa o lo que me motiva es esto, y desde el progresismo esto es lo que quiero seguir trabajando y es lo que también queremos ofrecer, que no sea únicamente la idea de un combo con un equipo de ideas conjuntas, sino que también pueda haber una representación sectorial que fortalezca los debates en el Congreso. Luis Carlos, en esa misma línea, ¿cómo así que usted pasó del Partido Verde a ser parte del gobierno Petro y ahora ser de la lista del Frente Unitario, que pues es también de Roy Barreras, ¿no? Y no entró, por ejemplo, en las del Pacto Histórico? ¿Usted por qué, en lo personal, por qué tomó la decisión del Frente Amplio Unitario? Bueno, no, yo no me retiré del Partido Verde para llegar al gobierno, yo seguí siendo parte del Partido Verde mientras estuve en el gobierno, obviamente pues desde la militancia, pero desde asumir la responsabilidad con todas las normas y aplicando todo lo que la ley exige al ser funcionario público. La llamada del presidente no correspondió a ninguna llamada de partido ni a ninguna cuota de partido, porque fue una de las preguntas que yo le hice al presidente cuando llegué a ocupar ese cargo. Se hizo con la mayor responsabilidad, cariño, y creo que se hizo lo mejor que se pudo. Yo tengo la conciencia limpia, tranquila y puedo dormir en paz, que eso es una cosa que quiero mantener siempre hasta el día que me muera. Solo me tengo que aguantar una persona hasta el día que me muera, y es a mí mismo, y eso lo pienso honrar. Y de hecho, cuando empezó todo el tema de la unificación, del pacto histórico y todo el tema de las consultas, lo que yo estaba haciendo en un principio, porque además creo que es lo coherente y lo responsable, vuelvo, insisto, de todos los partidos, y siendo una persona que llevaba 15 años militando en el Partido Verde, que además cree y confía en que los estatutos y lo que está escrito en el compromiso del Partido Verde es lo que también podría representar mi forma de pensar, que es un partido de centro izquierda, un partido comprometido con el progresismo, un partido que sus raíces inclusive vienen en movimientos como lo fue el M19, ¿sí? Y que esa representación en el documento, en el papel, pues a mí me representa, y por eso yo dije, hay que seguir la lucha al interior del Partido Verde. Intenté hacer una precampaña presidencial, hice una precampaña presidencial, lamentablemente, a pesar de que el partido nos dio las órdenes de construir un programa, de recorrer los territorios, que lo hicimos y que tratamos de presentar ese proyecto y ese plan al Partido Verde, pues el partido no tuvo la capacidad de escuchar o nunca generó los espacios de escucha, y no era la primera vez que me pasaba, ya era la segunda vez que me pasaba. Por eso pues creo que luchar contra corriente en un espacio donde de pronto no lo quieren a uno, y en algún momento lo dije, si el problema es personal, pues díganme de una vez y ya yo no peleo aquí, no trato de construir y de consolidar, porque además creo que lo que tenemos que hacer hoy como sociedad, en vez de generar problemas, peleas, disputas, lo que tenemos que estar llamados a construir y a generar, digamos, un avance conjunto. Y eso es lo que queremos hacer. El partido no quiso hacerlo, el partido decidió apartarse de esa discusión, decidió ni siquiera escucharnos en la propuesta que traíamos, y pues claramente ahí fue como un momento coyuntural donde dijimos como equipo, nos vamos definitivamente del Partido Verde, buscamos otras oportunidades en otros espacios donde tengamos la oportunidad de interlocutar. Ya el tema del pacto estaba muy avanzado, pero se abrió la posibilidad del Frente Amplio, donde igual las banderas del progresismo lo que íbamos a llevar. Yo creo que finalmente el estar en el pacto o el estar en el frente no es lo importante. Lo importante es que finalmente tengamos esa capacidad de diálogo y de construcción conjunta, y eso es lo que queremos hacer. ¿Y cómo crees que va a llegar el Partido Verde a esta nueva legislatura, a este Congreso? Vemos un Partido Verde un poco golpeado por ciertos escándalos, por ejemplo, el de la UNGRD. ¿Cómo crees que va a ser su llegada a esta legislatura, y cómo se daría, por ejemplo, si tú llegas al Senado, tener estos colegas como de que era antes tu partido? No, pues, o sea, no tengo idea cómo la gente vaya a responder frente a lo que es el Partido Verde. Lo que sí me di cuenta recorriendo el país es que hay gente pues decepcionada y se siente un poco abandonada. Y era lo que sentíamos también. Y lo que me pasó, o sea, si ni siquiera lo escuchan a uno que ha trabajado, que está haciendo militancia, que quiere construir, que quiere defender el proyecto, pues es muy complicado que a veces escuchen a otras personas. Y creo que mucha gente se siente abandonada. Y eso puede que impacte bastante en las elecciones. Ahora, ¿cómo es el relacionamiento? Yo siempre he tenido una relación cordial. O sea, yo creo que ni la pelea ni el insulto ha sido la forma como nosotros hemos debatido siempre las ideas, a pesar de que de otros lados si venga eso, pues yo creo que uno no tiene por qué mantener ese juego. Entonces, pues nada, bienvenidos, y seguramente habrá muchas ideas, y hay muchas personas muy valiosas al interior del Partido Verde que quiero mucho, que respeto mucho, que admiro también por su trayectoria, y espero que pues simplemente la gente que continúe militando en ese partido pues haga la elección de lo que represente realmente sus ideales, que también fue lo que en un momento propuse.
Yo dije, hay mucha separación porque no nos sentamos, hacemos un alto en el camino, definimos qué es el partido, porque en los estatutos dice una cosa y en el Congreso hay algunas personas que salen a hacer otra, entonces pongámonos de acuerdo. Escuchemos a la gente y digamos para dónde quiere el partido y ya tomamos decisiones. Frente a eso, fuiste superintendente de salud y hay casi que un rumor, como una afirmación instalada en mucha gente de la opinión pública, y es que este gobierno casi que volvió trizas el sistema de salud, ¿no? Como que el sistema de salud era perfecto, estábamos en el mejor sistema posible y lo que ha hecho este gobierno es volverlo trizas. ¿Cómo se le responde a eso? ¿Cuál ha sido la gestión del gobierno en términos de salud? ¿Cómo fue tu gestión dentro de la superintendencia? Y para que nos cuentes un poco, pues, cuál es el sistema de salud con el que contamos y cuáles pueden ser también las propuestas dentro del Congreso para mejorarlo. La mejor respuesta es la verdad. Y lo que pasa es que lamentablemente hay mucha desinformación alrededor de lo que es el sistema de salud. Y parte del hecho de que se montó en un ámbito completamente tecnócrata y súper elevado, en discursos muy rimbombantes, y estoy usando palabras más exageradas todavía para demostrar lo que es, que nadie entiende y que a nadie le importa. Uh-huh. O sea, la discusión de si la UPC, la IPS, la EPS, el IBC y el aumento cada anual, eso no le importa a la gente. A la gente hay que hablarle de dónde lo van a atender, cómo lo van a atender, por qué lo van a atender y qué es lo que se quiere transformar en el sistema de salud. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que el sistema de salud no ha cambiado. Sigue siendo exactamente el mismo desde la Ley 100. Eso no se ha podido transformar. Es decir, que no hay ninguna reforma a la salud que haya dañado, afectado o cambiado el gran sistema de salud perfecto que teníamos, que tampoco era perfecto. Porque dicen, la entrega de medicamentos hoy tiene problemas. Hoy, y vaya, busque usted en cualquier medio de 2011, 2012, las mismas berracas filas existían en ese mismo momento. ¿Qué hicieron gobiernos anteriores? En vez de atacar el problema de raíz, lo que hicieron fue ponernos nuevamente a las y los colombianos a hacer otra vaca a punta de impuestos para pagarles las deudas que generaron las EPS. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Coge, reúne la plata, hace una vaca, se la da a las EPS para que las administren, las EPS generan deudas, y como generaron las deudas y no generaron una buena prestación de servicios de salud, entonces el gobierno vuelve y les paga las deudas. Muchas desaparecieron, hospitales quebraron, centros de salud quebraron, desapareció la cercanía con las personas. Para mí, el tema económico relacionado con la salud, claro que es importante, pero no hemos visto los efectos reales de un sistema negligente. Entonces, cuando intervinimos nueva EPS, la gente habló de los 5.5 billones de pesos y fue el escándalo de las facturas escondidas, pero nadie dijo que el 50% de las personas que llegaban a diagnosticarse con que el riñón ya no les servía, con que les tocaba diálisis o les tocaba trasplante, eran personas que ese diagnóstico se daba cuenta el sistema cuando llegaban a urgencias. Es decir, cuando ya su enfermedad llevaba 10, 15 años, seguramente porque es la mayor cantidad de personas hipertensos y diabéticos. O sea, personas que nunca se les tomó una tensión arterial que puede costar 1.500 pesos la toma de la tensión arterial, que nunca se les hizo una glucometría, que nunca se les preguntó siquiera usted cómo está. Entonces, un sistema que abandona a la gente, que prefiere que se enferme, que espera que la gente llegue a un sistema no de salud, sino un sistema de enfermedad, y que hoy pone a la gente en unas condiciones terribles, pero además de un sistema mucho más costoso. Entonces, el sistema no ha cambiado. ¿Qué ha hecho el gobierno? Si uno mira estadísticamente, y vuelvo por eso digo, con la verdad, ha aumentado los recursos de la UPC mucho más de lo que han aumentado gobiernos anteriores. Y los recursos se siguen girando. Eso no ha cambiado. Para este año son 110 billones de pesos, una sexta parte del presupuesto general de la nación, un 8% del Producto Interno Bruto. Es mucho más de lo que aportan muchos países de la región. Y los resultados en salud no son tan buenos como muchos otros países. Entonces, ese tipo de realidades son importantes. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Pelear sí para que salga una reforma. ¿Pero qué ha pasado? El Congreso no ha querido hacerlo. Pues porque la gente no quiere que son 110 pase. billones de pesos. En un país donde lamentablemente las coimas alrededor de la salud y la corrupción han sido terribles. Saludcop, el cartel de la hemofilia, el cartel del VIH, el cartel de la salud mental. No hay que ir tan lejos. El Estado se montó para que nadie se diera cuenta de lo que pasaba en salud. Mira que cuando yo llegué a la superintendencia, para mí fue muy impactante darme cuenta que una entidad que llevaba años y que debería vigilar los recursos de la salud, en esa época, en 2024, vigilábamos 80 billones de pesos de la salud más o menos, y lo hacía con Excel, sin seguridad informática, como si pues viviéramos nosotros pues en la edad de piedra tecnológica, donde no había la capacidad que hoy tenemos a través de la analítica de datos nada más para poder generar en serio una vigilancia del sistema de salud. Entonces uno dice, ¿y por qué pasaba esto? ¿Falta de plata? No, no era falta de plata, los recursos existían. Es más, mi proyecto como superintendente era montar la superintendencia. Y alcanzamos a dejar en esos 8 meses al menos la seguridad informática, porque se han robado 10 años de información en el 2023
información altamente sensible, necesaria para enterarnos de lo que pasa con la salud en el país, y como que, ¿por qué estaba montada así? Entonces, claro, uno entiende, el año pasado salió la noticia, una persona fue superintendente delegada para vigilar las EPS en el 2017 y confesó haber recibido 300 millones de pesos para no vigilar una EPS prácticamente, y antes 700 millones de pesos para no vigilar otras y para las prebendas. Entonces, mientras ella recibía la coima, la gente se quedaba sin servicio de salud, la EPS se seguía deteriorando, el hueco abriéndose, y entonces dicen, el problema es la intervención. No, el problema es la intervención tardía, eso estoy de acuerdo, y este gobierno llegó tarde, porque durante muchos años desangraron el sistema, durante mucho tiempo se perdió la plata, y la intervención no es lo que la gente dice. La intervención no es llegamos y le metimos plata y eso el primer día se hace magia y como ya llegó el gobierno, no. Empezando porque la intervención ni siquiera es orden, o sea, no es mandar al interior de una EPS por el gobierno. La superintendencia es la que vigila. Entonces lo que hace es cambiar el gerente, pero el gerente es una persona aparte, que no hace parte de la superintendencia, que tiene la responsabilidad de coger como buen administrador, mirar la empresa cómo está, ver los errores que tiene y tratar de corregirlos. Y la superintendencia tiene al contrario la responsabilidad de seguir vigilando. Es más, nosotros hicimos eso al punto de que los interventores que teníamos dentro de los que teníamos, algunos siguieron haciendo las cosas mal y los llevamos a la fiscalía. Esa denuncia está en la fiscalía. Carlos, pero o sea, en ese sentido, la reforma sigue siendo muy necesaria. Yo me imagino que usted va a abogar con eso cuando llegue al Senado. Si llega completamente. Al Senado, y realmente, pues, o sea, se tiene que tener una planadora, se tiene que tener al menos 50 congresistas progresistas con ese sentido para poder en un sistema de salud donde también vemos, o sea, es de público conocimiento que las EPS financian senadores, que financian representantes de la Cámara, ¿no? Entonces, ¿cómo darse la pela en el legislativo si se tienen las mayorías y si no? No solo financian campañas. Hubo un superintendente de un gobierno anterior que en su campaña lo financió una EPS e inmediatamente pasó esa campaña, fue nombrado superintendente. Nunca se declaró impedido, pero sí recibió los 50 millones de pesos que le dio la EPS para financiar su campaña, pero la vigiló los 4 años. Entonces hay cosas que definitivamente en la ética rayan de estas personas que hoy critican la reforma a la salud, pero que no son conscientes de todo lo que han permitido que pase durante años. Entonces sí, claro, le vamos a meter la mano durísimo y es necesario un Congreso que avance en ese sentido, pero para eso necesitamos, y por eso ahorita en elecciones es tan importante, no solo ahorita en elecciones. A ver, el Congreso es una herramienta genial, es maravillosa, es brutal, si se sabe usar bien, pero también es inútil si la gente no está pendiente de lo que pasa en el Congreso. Nosotros sacamos la primera ley sin ser congresistas. Entre 2016 y 2019, que fui presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, sacamos una ley adelante. ¿Cómo? Con la gente. Porque la gente estaba detrás, porque la gente estaba apoyando, porque los estudiantes salieron a las calles a marchar. Los estudiantes han sido los principales promotores de reformas y de grandes reformas sociales de nuestro país, porque el Congreso escucha cuando la gente realmente respalda una iniciativa. Entonces, más importante, es importantísimo que hoy la gente sea consciente de eso y claramente ponga un Congreso de la República que esté sentado discutiendo con los intereses de cada persona. Pero además que eso se mantenga, que hoy tomemos todos conciencia y responsabilidad, que no es solo elegir una persona, sino quedarnos haciéndole el control político y exigirle a esas personas que efectivamente se cumplen y que pase lo que la gente espera y que todo el tiempo haya un acompañamiento. Porque una cosa completamente distinta sería si tal vez hoy la gente estuviese más informada de lo que quiere hacer la reforma, de lo que realmente ha pasado con la reforma y las barreras que han tenido las reformas. O sea, como acompañaron la reforma laboral, por ejemplo. Exactamente. Luis Carlos, durante el periodo en el que tú fuiste superintendente, también se tomaron decisiones muy importantes y a la vez muy criticadas, como la intervención de las EPS. Al día de hoy, ¿crees que fue una decisión correcta? ¿Crees que fue acertada, digamos, que esa intervención que se dio a algunas EPS? ¿Y cuál crees, o si nos pudieras explicar qué ha sido el impacto en que está hoy esa decisión? ¿Cuáles han sido los efectos que esto ha tenido? Bueno, no, completamente tranquilo con las decisiones que se tomaron, todas fueron completamente ajustadas a las normas y a las leyes vigentes, todas necesarias. De pronto la gente no comprende a veces que la función del servidor y del funcionario público es cumplir con la ley, no es inventarse cosas, y es una obligación. Entonces uno como superintendente de salud o como vigilante de los recursos de salud no puede ver que las cosas están mal y hacer esto, porque de pronto va a ser impopular. Uno tiene que aplicar lo que tiene hoy disponible para poder garantizar que las normas se sigan aplicando.
y eso es una orden constitucional. Uno jura ya y se va a cumplir las leyes y las normas y se va a ajustar a ello. Entonces fue el juramento que hicimos y eso fue lo que hicimos y por eso me siento tranquilo y de todo lo que ha venido, todo lo que ocurrió alrededor de las intervenciones. ¿Cuál es la preocupación? Muchas fueron tardías, vuelvo e insisto, porque es que llegamos muy tarde en el sistema. Llegamos con una superintendencia que lamentablemente y negligentemente dejó de vigilar lo que pasaba con las EPS. Entonces cuando uno llega y el barco ya está completamente desagrado a la mitad de un día ya a punto de partirse el Titanic, pues tratar de salvarlo a veces es difícil y las tareas que uno puede hacer, pues o sea, Dios no se puede ser, ¿sí? Entonces sí es bastante complejo. Sin embargo, claro, hay que denunciar lo que pasaba internamente. Yo sí creo que hay personas que han sido lamentablemente responsables de estas crisis. Eso deberíamos evidenciarlo. Y además también es necesario buscar también cuáles son los problemas fundamentales para plantear en esa reforma cómo empezar a corregirlos. Entonces, claro que era necesaria esas intervenciones, para mí fueron tardías en el tiempo, llegamos como gobierno muy tarde a poder tratar de controlar el daño que ya se había generado, todas fueron ajustadas a las normas y a las leyes, todas fueron cumpliendo la responsabilidad constitucional, es difícil, no se logra en un corto plazo, nada más, digamos, al menos mientras nosotros estuvimos en la superintendencia fueron 8 meses, que realmente es un muy corto tiempo, casi que 6 meses de seguimiento a esas entidades que intervinimos. Yo creo que falta de pronto un poquito más de continuidad en algunos procesos y de pronto se hubiese mejorado. Muchos de los resultados son empresas demasiado grandes con muchos recursos y con mucha responsabilidad y de pronto esa variación tan frecuente también hace que sea muy difícil a veces tener el control y eso me angustia. La Procuraduría hizo una investigación contra usted por la intervención de Sanitas, ¿no fue? Uy, una entre varias, sí, claro. Ah, ok. ¿Y en qué quedó eso? Hasta el momento no se ha cerrado el proceso como tal en Sanitas, en la Procuraduría. Ya creo que estamos en las fases finales. Faltan algunos testimonios tal vez por recoger, pero pues confiados en que todo salga de acuerdo como debe ser. Yo no soy enemigo de que le abran una investigaciones en la Procuraduría. Para eso es los entes de control. Qué bonito que investiguen y que den los resultados y que se haga todo en derecho y entonces esa es la responsabilidad de nosotros, de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, estar rindiendo cuentas y que nos investiguen y que den las realidades. De como las 5 o 6 investigaciones que hay en Procuraduría, ya nos han archivado 3 porque no han encontrado ninguna responsabilidad ni ninguna afectación en materia disciplinaria por nuestra parte cuando estuvimos en la superintendencia y yo tengo, vuelvo y digo, insisto, la tranquilidad de que así será en las otras. Frente a lo que mencionabas, que casi que la primera tarea al llegar a la superintendencia fue montar la superintendencia, es muy interesante porque pasa casi que en todas las superintendencias que la capacidad de adquirir información y de verificar es muy difícil. Por ejemplo, en el tema de servicios públicos, con las tarifas de energía pasa algo similar. Por ejemplo, el gobierno Duque congela las tarifas de energía, las empresas prestadoras del servicio dicen que a partir de eso el gobierno les debe una plata y la siguen cobrando a los usuarios sin que la superintendencia tenga mayor capacidad de verificar si esos datos son reales. Entonces, yo ahí quería preguntar 2 cosas. Primero, ¿cómo es ese tema de montar una superintendencia? O sea, ¿qué necesita una superintendencia para hacer efectivamente su trabajo? Y segundo, también mencionabas que hay una gente que se beneficia detrás económicamente. Por ejemplo, volviendo al tema de la energía, este gobierno interviene Aire, que es la que presta el servicio de energía en la costa Caribe. Los dueños de Aire son los Ríos Velilla, ¿no? Que tienen una relación muy estrecha, por ejemplo, con el periodismo, con Darcy Quinn, tienen una relación estrecha con Germán Vargas Lleras. También para que la gente sepa quiénes son los que están detrás de un poco de esta prestación del servicio. Hay que ponerle también cara. Entonces, si nos puedes comentar un poquito qué hay detrás como de este tema de la prestación de la salud, si hay algunas caras conocidas, y por otro lado, ¿qué necesita una superintendencia para regular efectivamente la prestación, en este caso del servicio de salud? Yo creo que ni siquiera nada más las superintendencias. Hay un tema muy importante que hoy tenemos completamente disponible y que hoy deberíamos tener más desarrollado, que es la gobernanza de los datos y la analítica de datos. Sin esas 2 herramientas es casi que imposible pretender manejar de adecuada manera los recursos públicos o garantizar que se protejan, y hoy existen mecanismos para hacerlo. Lo que yo siento, hoy no, hace mucho tiempo se inventaron, eso tampoco es nuevo. Tú te vas al otro lado del universo, pues del planeta, metes la tarjeta de crédito, débito en el cajero que sea en otro idioma y en cuestión de segundos sabes hasta con centavos si puedes disponer o no de una plata. Y eso no es magia, eso es gobernanza de datos.
Eso es simplemente tener la capacidad de intercomunicarse en distintos idiomas, inclusive con distintas redes, para poder tener una información que es necesaria. Ahí sí se puede existir. Lo que ha pasado en Colombia, lamentablemente, es que se montó durante muchos años un estado donde ni siquiera nos cuadran los muertos. Entonces son diferentes los muertos que reporta Medicina Legal, los que reporta la Fiscalía, los que reporta la Policía, los que sí. Y eso es terrible. Y lo mismo pasa con las EPS y la salud. Una cosa dice la Contraloría, otra cosa dice la Superintendencia, otra cosa dicen los gremios de las EPS, otra cosa dicen los hospitales públicos, y no nos cuadra finalmente ningún dato. Entonces, claro, no tener montada una entidad que hace el control y la vigilancia de los recursos, ¿qué significa? Que lo que nosotros encontrábamos era muy arcaico y muy inoperante. Era hacer casi que todo manual de ellos. Claro, lo primero, reportes de ellos para un sistema muy grande. O sea, la superintendencia tiene una responsabilidad de vigilar una cantidad de entidades, porque son todos los prestadores de servicios de salud del país, que son como 19.000. Todas las secretarías de salud de los 1.103 municipios que hay en el país, más las departamentales, más de las de los distritos especiales, más todas las gestoras farmacéuticas y operadoras logísticas, que son más de 300 en el país, más todas las EPS, que son 29 que quedan existiendo, los 80 billones de pesos en ese momento de la salud, y además recibir las posibles 53 millones de quejas y reclamos que pueda tener cualquier colombiano en el país. Eso con un presupuesto realmente corto, limitado, porque es una entidad pequeña, con un talento humano pequeño para todo lo que tiene que abarcar, pero con grandes posibilidades que podríamos hoy aprovechar. Y la gente se burlaba mucho, y eso me pareció pues muy raro, que cuando el presidente decía un sistema de información donde si se están robando algo suene pi, 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 la gente decía, ay no, qué cosa tan boba. ¿No les ha pasado que de un momento a otro hacen una compra extraña o no habitual en su estilo de vida, un viaje, qué sé yo, no sé, un vestido caro, alguna cosa que se les ocurrió comprar y no les llega inmediatamente al celular un mensaje que dice, sí, es usted el que está realizando la compra? Un análisis de comportamiento de datos estadístico dentro de una normal. Y eso es lo que uno espera, que un sistema de salud se comporte en una normal. Que si una jeringa de 5 centímetros hoy me cuesta 500 pesos, pero mañana me la cobran a 3.000, pues haya una alerta. Porque esta jeringa está costando tanto si es que ese precio no tiene nada que ver con lo que normalmente se comportan las jeringas en el país. Ay, es dificilísimo tener esa información. Vuelve el tema, los bancos lo pueden tener, la información financiera de todos los habitantes del planeta prácticamente que están bancarizados. Entonces, ¿por qué no es posible tener eso? Si eso se parte inclusive de que hoy las entidades, todas las entidades prestadoras de servicios de salud tengan que hacer una facturación electrónica donde está todo desglosadito. Esa información ya se está aportando, solo que lamentablemente no ha existido históricamente la voluntad de tener la tecnología para poder hoy garantizar que eso sea operante. Por eso nos tocaba a nosotros prácticamente montar la superintendencia, desde un tema tan básico como que no teníamos seguridad informática, que era la primera fase. Toda la información estaba colgada en una nube y por eso se han robado la información. Y no es posible gobernar sin información. O sea, tratar de mandar a ciegas es muy difícil. Entonces, lo primero que hicimos fue eso. Y el proyecto era, porque claro, eso no se alcanza tampoco en 5 segundos. Eso requiere un tiempo de implementación, requiere un desarrollo de unas tecnologías. Nosotros alcanzamos a dejar el primer Power BI que montó la superintendencia, que fue el de la vigilancia permanente de las PQRs, que hoy está disponible en línea. Eso lo alcanzamos a dejar montado nosotros porque, claro, el interés de nosotros es que esa información fuera pública, en tiempo real, y que hiciera que esos mecanismos que existen hoy, que son de autorreporte, lo que pasaba por lo menos con 9 EPS, que 9 EPS sagradamente entregaba y le decía a la superintendencia, estamos maravillosos, o sea, estados financieros perfectos, pero no mostraban la carpeta de verdad, la de Betty la Fea, donde estaban los estados financieros reales y no el maquillaje. Sí. Entonces, pues es que eso pasa dentro del mismo gobierno, o sea, sin ir más lejos, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras tiene una cifra de las tierras entregadas en el país y el Ministerio de Agricultura tiene una cifra completamente diferente. O sea, el tema del manejo de datos en gobierno es fundamental pues para que funcione esta vaina, ¿no? Por ejemplo, en logros también, muy sonado lo que fue el primer Consejo de Ministros, que Petro saca una tabla y dice ustedes no están cumpliendo en esto y después los ministros salen con otros datos. Entonces, bueno, todo ese tema de montar la información es fundamental en cualquier entidad, ¿no? En todo el gobierno, o sea, yo creo que es necesario que el Estado y la gente pueda hacer vigilancia propia de los recursos y ver en tiempo real cómo está comportándose cada cosa. Para mí es completamente necesario, donde uno pueda ver el nivel de alfabetización, el nivel de acceso a agua potable, la georreferenciación de las personas, dónde están los hipertensos, los diabéticos. Para ese tema de medicamentos, eso es muy importante, porque es que además uno ve el comportamiento y la gente lo sabe. Ustedes si tienen algún familiar o si tienen algún relacionamiento con salud de una enfermedad crónica, son los mismos medicamentos durante años.
Eso no cambia. Entonces, ¿cuál es la razón para que el sistema no esté planeado pensando, yo tengo tantos hipertensos que toman tal medicamento, se les tengo que garantizar mensualmente porque es que donde no se lo tome se me descontrola y ahí se me vuelve un problema? Porque claramente esa persona se va a ver afectada en la salud, que es lo primero que deberíamos pensar, pero también si yo pienso como aseguradora, que se supone que es como deberían pensar las EPS, pues a mí me conviene que se enferme. Y uno padece ese ir a recoger los medicamentos, filas de 2 horas, yo lo he padecido con gente ya mayor que uno va 2 horas allá y pasa la ventanilla y le dice, no, no está. Y uno 2 horas ahí, cuando ya antes le hubieran podido decir, no, no está el medicamento, no está completo. Luis Carlos, por ejemplo, usted fue viral cuando usted decidió irse a unas EPS, a una distribuidora de medicamentos, y grabó un video diciendo, bueno, ¿por qué no están entregando si lo tienen allá en bodega? Y ya que hasta el mismo ministro de Salud está haciendo eso a cada rato porque pues se volvió un tren. Se le copió. O sea, no, me parece maravilloso. Sí, obvio, no, o sea, es maravilloso. Para mí, todas las personas que lo quieran hacer, bienvenidas sean. Fue una experiencia que ya contándola como anecdótica fue hasta graciosa, porque... Bueno, y triste, muy triste la verdad, porque pues darse uno cuenta que después de tanto tiempo, por primera vez la superintendencia hace auditorías de gestores farmacéuticos. Vuelvo y digo, las filas desde 2011, desde 2012, la gente sin medicamentos desde hace años, y por primera vez nosotros hicimos auditorías sobre gestores farmacéuticos y operadores logísticos. Cuando nos entregan el informe, yo digo, esto es un desastre, y el problema está allá adentro. Entonces dijimos de hecho como bajen cámaras, chaleco todo el mundo, que vamos a hacer una visita relámpago, sorpresa a esta vaina, porque si esto está así de mal, esto tiene que salir, o sea, tiene que aquí mostrarnos todos los errores. Y mira que por lo menos el tema que tú dices fue con unos pañales. Había una persona que estaba esperando que le entregaran pañales hace como 3 meses y le decían no estaba en la bodega, estaba en la cara de la gente. O sea, no es que no hay pañales. Y yo vi el arrume y entonces esta vaina, ¿qué es? Dígame qué es. Es que no lo hemos metido al inventario. Eso no es problema de la gente. Total. O sea, que ustedes tengan errores administrativos porque ustedes le están pagando sagradamente por eso. Usted ve el pago de la ADRES y en el top 10 de las entidades que más reciben recursos hay por lo menos 7 que son las que entregan medicamentos y dispositivos biomédicos y a ellas se les paga. El problema es que nunca se les verificó si efectivamente entregaban. Y el problema es que le trasladan eso y lo que nos decían muchas quejas, que fue la razón por la cual también nos metimos a investigar eso. Que pasaba, no, el medicamento no hay, está desabastecido, no hay en el país, pero se lo vendo. ¿Cómo que no hay en el país, pero sí lo consigo para vender? O sea, eso no tiene ningún sentido. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?